Un saludo muy especial para todos nuestros amados hermanos que están aquí con nosotros en esta mañana. Gracias a todos, hermanos, por amar las cosas de Dios, por buscar siempre las cosas que son de arriba, las cosas del Espíritu Santo. La Biblia dice que hay una mejor parte, y la mejor parte es escuchar y estar atentos a la palabra de Dios. Y es algo que el Señor desea. Vamos a comenzar, mis hermanos, hoy. Seguimos hablando acerca del tema de la fe, ya que es muy importante que entendamos este requisito para la salvación. Estamos hablando de los puntos de la salvación. Hemos ya pasado por el oír, ahorita estamos en el creer y estamos definiendo, según la Biblia, qué debemos creer, qué es aquello que uno debe creer para ser salvo. Y estamos estudiando esto porque estamos hablando en una clase que llama el evangelismo. Estamos aprendiendo en cómo es que vamos a evangelizar y por qué vamos a evangelizar. Y ahorita estamos en el tema de qué necesitan las personas creer para poder ser salvas. Es tema muy importante. De seguro que a todos nosotros, incluso que ya creemos, pues nos ayuda mucho también en nuestra vida y en nuestra palabra. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 6, en el versículo 29. Juan 6, 29. Este es un maravilloso pasaje que nos ayuda a entender esto que estamos diciendo acerca de la fe. Ayer estuvimos hablando de la importancia de la fe, de que Dios quiere salvar al hombre en Juan 3:16 y para eso necesita creer en Cristo, según Juan 3:16. Estuvimos hablando de que hay que creer en el Evangelio. Estuvimos hablando de que por la fe somos hechos hijos de Dios y decíamos porque el que cree pues llega al bautismo, por supuesto. También estuvimos hablando que la fe es producida. Estuvimos diciendo que la fe viene por el oír. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír. Es importantísimo. Por eso vamos a predicar, por eso somos proclamadores del Evangelio. Y vimos algunos casos de conversión en el libro de Hechos, donde todas las personas que se bautizaron oyeron la palabra y cuando oyeron respondieron con el bautismo, respondieron con obediencia al Evangelio. Y finalmente ayer leíamos Juan 20, 30 y 31, donde dice que todo lo que se ha escrito, en este caso especialmente el libro de Juan, está hablando allí el escritor, se escribió para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en él tengamos vida eterna. Es decir, que la escritura provee aquello en lo que hay que creer. Y eso que hay aquí en la escritura, lo que estamos leyendo en Juan y la escritura misma, es capaz de hacer que nosotros podamos creer lo que está escrito. Un punto importante aquí, no necesitamos visiones, no necesitamos revelaciones modernas, no necesitamos que un ángel nos hable, no necesitamos que alguien se nos aparezca y nos hable. No necesitamos nada de eso. La palabra de Dios es suficiente para producir la fe en una persona, para llevarla a creer en el Evangelio, a creer en lo correcto, en Cristo, por ejemplo, y para llevarnos a la salvación. Y ya salvos, la palabra de Dios es poderosa para mantenernos en la salvación. Porque la palabra nos enseña no solamente desde cuando uno está en el mundo perdido en pecado y nos redarguye y nos convence el Espíritu Santo de nuestros pecados y nos lleva al arrepentimiento, a creer, al bautismo, a confesar la fe y al bautismo, pero luego nos enseña cómo mantener, nos enseña en qué perseverar siendo cristianos y nos alimenta, nos fortalece, nos nutre para que nos mantengamos. La palabra es suficiente de principio a fin. No necesitamos una visión de la noche, un sentimiento en el corazón, que algo nos caliente como el corazón y nos diga que sintió algo. No se necesita. Y todo ese tipo de cosas son más bien artimaña del maligno para engañar a los ingenuos,
para engañar a los que no toman la palabra de Dios como fuente de autoridad para seguir la vida cristiana. Los que no tienen una fe basada en las Escrituras. Para nosotros, que tenemos la fe basada en las Escrituras, la Escritura nos basta. La Escritura nos basta. Lo que el nuevo pacto nos dice es suficiente para creer, para llegar a la salvación y para mantenernos en la salvación, para agradar a Dios. La Escritura provee la manera, el entendimiento, la sabiduría, todo lo que se necesita para ser salvo. Por eso nosotros en la Iglesia de Cristo no tenemos otros libros, no tenemos los llamados profetas o apóstoles, o de toda esa gente que dice que habla de parte de Dios y que ven visiones y que no sé qué. Todo eso es rechazado por nosotros porque se nos ha enseñado aquí que lo que tenemos aquí es más que suficiente, es suficiente. No se necesita más. Lo acabamos de leer ayer en el libro de Juan 20, 30 y 31. Jesús hizo muchas señales, muchas cosas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en él tengamos vida. Leamos a Juan 6, 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el nombre del que Él ha enviado. ¿Qué obra quiere Dios que hagamos? Que creamos en aquel que Él ha enviado, en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la obra de Dios. Dios quiere que hagamos una cosa, que creamos de todo corazón, que nuestra vida esté, nuestra fe esté firme, convencidos en el Señor Jesús. Eso es lo que Dios desea que hagamos, que tengamos fe en el Señor Jesucristo en toda manera. Y esa fe en el Señor Jesús, hermanos amados, es muy importante. Vamos a leer un versículo en el libro de Primera de Juan. En Primera de Juan, la Escritura nos enseña lo siguiente. En el versículo 13, Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito porque ustedes creen, pero se las escribo para que crean, para que continúen creyendo en el Hijo de Dios, en el Señor Jesús. ¿Sí? Y quiero que leamos también acá un versículo en el mismo capítulo 5 de Primera de Juan. Miren el versículo 5. Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Noten ustedes si lo que estamos estudiando acerca de la fe no es importante. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que va a vencer el mundo. ¿Por qué? Recuerden, hermanos, que dice en el libro de Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Porque una persona que no tiene fe no hace nada de lo que Dios le dice que haga. Por ejemplo, crea en el Evangelio. La gente dice: yo no creo en eso. Arrepiéntase. Yo no voy a hacer eso. Confiese la fe en Jesús. Menos. Yo no voy a hacer eso tampoco. Bautícese. No, porque no lo hace. El problema por lo regular es, hermanos, la falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe uno no hace lo que Dios dice que haga. Pero veámoslo del otro punto.
con fe es posible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios te dice, cree en Jesucristo, lo haces. Si Dios te dice que creas en el Evangelio, lo haces. Si Dios te dice que te arrepientas, lo haces. Si Dios te dice que confieses delante de los hombres que tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, también lo haces. Tan poderosa es la fe, hermanos, que en el primer siglo hermanos fueron mártires por confesar el nombre de Jesús. ¿Y qué hizo que ellos confesaran en medio de una espada en el cuello? La fe. Ellos creyeron hasta el final. Ellos creyeron literalmente hasta la muerte, porque en este sentido quiero decir que ellos fueron muertos por causa del testimonio de Jesús. Nosotros también creemos hasta la muerte, pero puede que la muerte para nosotros nos llegue por una enfermedad o por otro tipo de cosa, o muere uno de pronto de ancianito, algo así. Ya el Señor sabrá lo que va a pasar con eso. Pero en el caso de ellos pelearon, se mantuvieron en la fe hasta el final y a muchos de ellos les tocó, por supuesto, morir también por causa del Señor. Y la fe fue la que los mantuvo fieles. Y por supuesto ellos pues perdieron la vida física, pero como el Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, temed más bien a aquel que puede matar el alma o que puede echar el alma en el infierno después de quitar la vida. Una fe verdadera es capaz de agradar al Señor porque es obediente. Eso necesitamos, una fe verdadera. La fe verdadera se produce por la palabra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en su Hijo, que creáis en aquel que Él ha enviado. En Juan 6, 28 y 29, leamos los dos, dicen, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si nosotros creemos en el que Él ha enviado, Jesús, Señor Jesucristo, también ese creer va a obedecer, porque vamos a entender que Jesús es nuestro Señor y le vamos a obedecer a Él. Este es un buen punto también para enseñar a las personas. Crea en Jesucristo. Y si tú crees en Jesucristo, pues vas a obedecer la ley de Jesucristo, que es la ley de la libertad. Vamos a ver en alguna manera puntual en qué debemos creer. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2 al 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2 al 5, mis amados hermanos. Miren lo que dice. Primera de Corintios 2, 2 al 5. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué debemos creer? Debemos creer en el poder de nuestro Dios. Dios ha dado testimonio de su poder, la creación da testimonio de su poder. Y en este respecto particular de la salvación, Dios ha dado testimonio de eso, a través de su Hijo Jesucristo, a través de los apóstoles, quienes fueron salvos y que trabajaron para la salvación de las personas. Vamos a leer en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Colosenses 2, 12. Noten ustedes lo que dice acá. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Note que aquí claramente dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros creemos en el poder de Dios. Bueno, nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible.
que si se trata de salvarme o de salvarnos, Dios es capaz de hacerlo. No dudamos de eso nosotros, por supuesto que no. Dios es capaz. ¿Y cómo hace Dios eso? ¿Qué debemos creer? Debemos creer en el poder que Él tiene. Y recuerden que en este sentido nosotros creemos en que Dios es capaz de hacerlo todo. Pero Dios en el tema de la salvación nos ha revelado también lo que leíamos en Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, noten qué, poder de quién, poder de Dios para salvación a todo aquel que ¿qué? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Dios tiene el poder. Por ejemplo, en el caso del evangelio, Dios ha hecho el evangelio verdadero, patente, visible para la gente, para el mundo, para los hombres en la tierra. Dios ha hecho el evangelio a la mano. Dios ha sacado a la luz el evangelio. Miren lo que dice, mis hermanos amados, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1. Miren el versículo, miren el 8 hasta el 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice así: quien, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Cuando predicamos el evangelio a alguien, cuando le predicamos a alguien, le estamos invitando a que crea en el mensaje poderoso del evangelio, que es capaz de darte la vida eterna, porque en el evangelio se predica y se hace realidad aquello que te hace perder la vida eterna, que es el pecado. Pero en el evangelio predicamos perdón de pecados a las almas. En el evangelio. Y si nosotros creemos en el evangelio y alguien cree, a los que evangelizamos, creen en el evangelio y luego nos mantenemos firmes en el evangelio hasta el final, seremos salvos. ¿Por qué? Por el poder del evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Aún nosotros tenemos que seguir creyendo en el evangelio. Por eso dice por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá, porque se mantiene en el evangelio para siempre. La fe lo mantiene agarrado del evangelio. El poder de Dios. Tenemos que creer en el poder de Dios, en la potencia que Él tiene. Bueno, tenemos que creer en el poder que Dios usó para resucitar a Jesús de los muertos. Dios es capaz. Creemos y tenemos que creer en el evangelio, que es, en este sentido, el poder de Dios para salvar. También en el libro de Hebreos 11:6, ¿qué debemos creer? Ahí dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios o los que se acercan a Dios crean que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué debemos creer? Que Dios es bueno, que Dios es galardonador de aquellos que le buscamos. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es bondadoso. Hay que creer eso. Y eso le vamos a enseñar a las personas. Dios es bueno. Tienes que creer en Dios y en la palabra de Dios. En eso
Toda la gente tiene algo bueno de Dios, porque todas las personas están bendecidas de una manera, de mil maneras, por el mismo Dios, quien da vida, quien da salud, quien da trabajo, quien da la familia, quien da inteligencia, quien da oportunidad aún de escuchar el evangelio. Entonces, las personas por lo regular no van a rechazar la idea de que Dios es bueno. Habrá algún que otro, de toda gente necia a veces siempre hay. Pero por lo regular la gente sabe que Dios ya nos ha bendecido mucho. Ahora, lo que necesitan entender ahora es que hay otro tipo de bendiciones que son espirituales y estas necesitan ser recibidas también, y estas se reciben única y exclusivamente en Cristo Jesús. Entonces debemos creer en la bondad de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25, la escritura dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí se nos indica que debemos tener fe en la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de nuestro pecado y nosotros debemos creer. La sangre de Cristo limpia el alma. La palabra lo enseña, dice que la sangre de Cristo la derramó, y acuérdense que cuando él mismo estuvo en lo que llamamos la institución de la cena del Señor, allá en el día cuando él comió la Pascua con sus discípulos, él dijo: esta es mi sangre, o la sangre del nuevo pacto, que por muchos se derrama para remisión de los pecados. La sangre de Cristo es la que puede borrar o quitar o limpiar nuestros pecados. Y aquí dice, por la fe en su sangre. Es la sangre de Jesús. Creemos en Jesús. Creemos en su muerte, sepultura y resurrección. Creemos que su sangre es capaz de limpiarnos del pecado. No sé si se acuerdan cuando en alguna vez alguien le dijo a Jesús: Señor, que recobre la vista. Y el Señor le contesta y dice: ¿crees que puedo hacer esto? ¿Crees esto? Sí, claro, yo creo. Como tú dices, que se ha hecho. ¿Cree usted que la sangre de Cristo le puede limpiar su pecado? Yo creo. Y debemos creer. Ahora, recuerden que la fe viene por el oír. Esto no lo saben las personas por lo regular. Las personas a veces piensan que, no sé, con hacer alguna cosa por ahí, alguna ceremonia o algo, pueden ser limpiados. Ustedes no han visto que mucha gente hace cosas supuestamente para purificar el alma, baños de no sé qué, baños de no sé dónde, baños de, no sé, alguna cosa así. Irse para ciertos lugares aislados, solos, y tal vez recitar alguna cosa para limpiarse por dentro. Todo eso no sirve. Para nada sirve. Con eso no se limpia el alma. Pero como estamos hablando de la palabra, entonces un pasaje como estos en la predicación lo damos a conocer y lo leemos a las personas, y cuando la gente lo oye, recuerden que la palabra entra al corazón, y esa palabra ya está así, ella está hecha para producir la fe en el oyente. Entonces yo lo leo y ella misma hace la obra. Recuerden que la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso es algo importante en la predicación, porque predicamos no una palabra muerta, no es mi palabra, es la palabra de Dios, que tiene la capacidad de convencer, de ayudar, de partir el alma, de hacer que la gente pueda comprender la palabra. Esto es la palabra de Dios. Lo que predicamos es una gran bendición para que las personas puedan obtener la salvación. Entonces debemos tener fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En Marcos 16, 15 y 16, pasaje que hemos leído mucho, dice: id y predicad el evangelio, den a conocer el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. Noten la importancia de la fe. Vayan a predicar, ya sabemos que el que creyere. ¿El que creyere qué? En la muerte, sepultura y resurrección de Jesús y fuere bautizado. Si cree en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, si cree de verdad, por lo regular lo que ocurre es el bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, también nos encontramos, bueno, yo creo que mayormente a veces nos encontramos con el problema de la falta de fe, a pesar de que la gente oye, es como cuando el Señor dijo, bueno, oyendo no oyen, no entienden, viendo no ven, algo así, porque a veces se presenta el evangelio y la gente no lo obedece. ¿Por qué no? Porque no hay fe. Sin fe es imposible ir al bautismo, hermano. Sin fe nadie va a ir al bautismo. Y aquí voy a mencionar algo interesante en el tema evangelístico. Cuando nosotros predicamos y predicamos el evangelio y nos aseguramos de que estamos predicando bien el evangelio, a veces los evangelistas dicen, no, pero es que no sé, yo como que no sirvo para este trabajo, yo no tengo. El problema no es el evangelio, el problema no es el evangelista, a no ser de que uno pues esté predicando mal. Pudiera pasar, ¿no? Pero por eso estamos estudiando ahora. Pero por lo regular el problema no es ni el mensaje ni el evangelista, es el corazón del oyente. No hay fe. No se produjo la fe. Al predicar, el corazón ya estaba lleno de ideas, de conceptos. El maligno ya había hecho su mal allí y no hay fe. Recuerden lo que hemos estudiado en la parábola del sembrador. Que hay gente que ni te va a escuchar. O si te escucha, el maligno de una vez viene y se roba la palabra para que no crean y se salven, dice la Escritura. Entonces, no tienes que decir, no, yo como que no sirvo para esto, yo ya no voy a seguir. No, tienes que entender el terreno. La semilla es buena, tu labor es buena. El terreno es el problema en muchísimas ocasiones. Entonces necesitamos predicar y que la gente crea en el evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas noten la importancia de creer. Mas el que no creyere, el que no crea, será condenado. ¿Por qué? La gente a veces pregunta ¿por qué? Porque si no crees, no te bautizas. Y si no te bautizas, no tienes perdón de pecados. Tan sencillo como eso. Si no te bautizas, no recibes perdón de pecados, porque el bautismo es para perdón de pecados. Entonces, predicamos, pero la gente no cree. Si no cree, no se bautiza. Si no se bautiza, no nace de nuevo, no recibe perdón de pecados, no es sellado con el Espíritu Santo. Por ende, sigue en su pecado, sigue en su maldad, sigue muerto en todo ese tipo de cosas. No hay salvación. Por eso dice, será condenado. ¿Por qué será condenado? Porque la paga del pecado es muerte y la persona no aceptó, no creyó en el Hijo de Dios para ser rescatado. Por eso es que pasa eso. El que cree y se bautiza, recibe perdón, es sellado con el Espíritu Santo, es puesto en la iglesia del Señor. Todo eso es positivo. El que no, todo eso es negativo. Es no, no, no. No tienes perdón de pecados, no eres hijo de Dios, no estás en la iglesia. ¿Por qué? Simplemente porque no crees. Así que debemos creer en el evangelio, las buenas nuevas de la salvación, que ya sabemos que son. Y recuerden que eso lo aprendemos de 1 Corintios 15, 1 al 4. También debemos creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha sido revelada. En el libro de Juan capítulo 12, la escritura dice así. Juan capítulo 12, vamos a leer en el versículo 44 al 50. Juan 12, 44 al 50 dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me envió.
y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Debo creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel, es verdadera. El Señor dijo en una ocasión, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es segura, yo debo creer. Si Dios me dice aquí en su palabra que crea en Jesucristo su Hijo, eso es seguro. Si Dios me dice que el Salvador del mundo se llama Jesucristo, eso es seguro. Yo puedo confiar en esa palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Y si una cosa sabemos de Dios, es que Dios no miente. Entonces, cuando usted predica, predica la palabra de Dios. Y la persona debe tener fe en lo que Dios dice. Por ejemplo, ahora que somos cristianos, cuando leemos el libro de Efesios o Colosenses o cualquiera de los otros libros en donde aprendemos acerca de nuestra conducta, nosotros le creemos a Dios. Lo que Él nos dice es correcto y nosotros queremos andar en esa luz, en esa palabra. Y el Señor aquí dice, el que en el 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué es lo que Dios desea? Que escuches y que hagas, que seas como el hombre sabio, el de Mateo, que dice, ¿quién es el hombre sabio? El que oye y pone por obra mis palabras, ese es el que edifica sobre la roca. El otro es el insensato. Hay que creer y poner por obra la palabra. Y esto es lo que queremos, que la gente entienda y que crea en la palabra de Dios. Un pasaje muy importante, hermanos, que nos habla de esto está en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Necesitamos creer en la verdad. Jesús dijo en Juan 8:32, dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por ejemplo, conoceréis el evangelio que trae la libertad en este sentido del pecado, porque el evangelio nos libera de la esclavitud del pecado. Ahora, toda la palabra es útil, lo dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. La palabra de Dios es útil para enseñar en todo lo que uno necesita. Necesitamos creer en la verdad. Vamos a leer. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Noten ustedes lo que dice acá. Segunda de Tesalonicenses 2:11 dice así. Sí, aquí está bien. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué pasó con estas personas? Porque dice que Dios hace eso. Dice que no creyeron a la verdad. Cuando predicamos y las personas no creen a la verdad, no reciben la verdad de Dios, las personas se exponen a que esto pase. Y es una idea sencilla, hermanos. Miren, si usted no acepta la verdad, ¿qué aceptará? Una mentira. Le pongo un ejemplo. Si usted está haciendo un negocio conmigo o algo, y yo le digo la verdad acerca del negocio, si usted no me cree a mí, que conozco, digamos, el negocio, que sé de qué se trata el negocio, es mi negocio, yo lo conozco, y yo le digo a usted la verdad sobre el negocio, y usted no me cree.
¿Qué va a creer entonces? Lo que usted quiera creer, se va a engañar a usted mismo, o lo que otro le diga que crea, lo que otro le diga acerca de mi negocio. La palabra es de Dios y Dios la ha revelado para que nosotros sepamos las cosas. Por ejemplo, Dios nos ha dicho que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y nos ha dado el nombre, Jesucristo hombre. Si usted no cree lo que la palabra de Dios dice tocante a quién es el mediador, entonces usted va a creer que tal vez usted mismo puede mediar o que hay otros u otro que pueden mediar por usted. Tal vez una persona que ya se ha muerto, una persona que diga ser, no sé, alguno de tantos que se levanta por ahí diciendo que también es el Cristo, usted va a creer eso. ¿Por qué lo va a creer? Usted rechazó la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero cuando usted dice, no, yo sé que yo puedo llegar por este camino, por aquel camino, usted va al engaño. Usted mismo agarró el camino del engaño. Y aquí dice que Dios, si uno hace eso, Dios le envía un poder engañoso. Por eso existen muchas personas que defienden el error a capa y espada. Están engañados, tienen un poder engañoso. ¿Por qué lo tienen? Porque rechazan la verdad. Rechazaron la verdad. ¿Sí? ¿Qué vas a creer si rechazas la verdad? Una mentira, cualquiera que sea. Punto, punto. Un ejemplo. En alguna manera lo que pasa en el Edén tiene que ver con esto. Dios dice la verdad, el día que de él comieres ciertamente morirás. Llega Satanás, miente. ¿Y Eva? ¿Y Eva qué? Eva se tragó el cuento completo. ¿Cómo resultó Eva? ¿Qué dice la Biblia? Que Eva fue engañada. Está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Porque, a ver, 12 no. Versículo 14. Primera de Timoteo 2, 14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Sí ven la idea? Ella tenía la verdad, pero ella dejó la verdad al lado y creyó a otro, escuchó a quien no se debe escuchar. Satanás sigue hablando, sigue diciendo sus mentiras y hay quien las crea. El remedio es creer la verdad. Cuando predicamos, hacemos un énfasis muy especial a las personas en creer únicamente lo que la palabra de Dios dice. Que yo creo esto, vamos a ver qué dice la escritura. Que yo tengo esto, vamos a ver qué dice la palabra. Para que tu fe esté basada en la palabra, porque la palabra produce la verdadera fe que lleva a la acción y por ende a la salvación. De resto, no sirve. Que yo tengo mucha fe en tal cosa. Podrás tener lo que quieras, pero eso no es lo que Dios dice, no sirve para lo que Dios quiere. Estás perdido y estás engañado. ¿Sí? Necesitamos tener fe en la verdad. La verdad existe. Juan 8:32, y conoceréis, note la palabra, y conoceréis, si es posible, saber la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres, la verdad te puede hacer. La verdad es capaz de hacer eso. En el libro de Juan 17:17, el Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos, límpialos. ¿Con qué? Tu palabra los puede limpiar. La palabra de Dios es verdad. ¿Sí? Así que debemos creer en la verdad, hermanos amados. La fe, hermanos amados, tiene que ser viva. Tiene que ser verdadera. ¿Cómo sé que la fe es verdadera? Cuando veo la obra de la fe.
Vamos a leer en el libro de Santiago. Nosotros sabemos que Abraham recibió la palabra de Dios. ¿De dónde vino la fe de Abraham? De la palabra de Dios. Dios le habló y la palabra y la fe produjo en el corazón. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el libro de Santiago 2, el versículo 14, no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta. Luego, en el versículo 19, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Pongo un ejemplo. ¿De qué sirve la fe si no te bautizas? ¿De qué sirve la fe si no te bautizas? ¿De qué sirve que digas que crees si no te arrepientes? Si no confiesas la fe en el Señor. ¿De qué sirve la fe si no andas como cristiano? Tú puedes creer y decir, yo creo, yo entiendo, yo esto, yo aquello, pero no estás haciendo lo que Dios te dice que haga. ¿De qué te sirve ese tipo de fe? Es una fe muerta, porque no te lleva a la obediencia. Y lo que aprendemos aquí de Abraham es que él actuó. Él oyó el mandamiento y cumplió el mandamiento, hizo el mandamiento. Los mandamientos dados a Abraham no son los mismos a nosotros, son diferentes. A nosotros se nos ha mandado, por ejemplo, crea en el Hijo de Dios, crea en Jesucristo, crea en el Evangelio, crea en la sangre de Cristo, crea en la verdad que estamos leyendo hoy. Hay que tener fe en eso que Dios dice. Y hacemos lo mismo que Abraham. Cuando yo creo, por ejemplo, en Cristo, ¿tú quieres que yo crea en Cristo, Señor? Bueno, listo, yo creo en Él. ¿Qué más quieres que haga? Que creas en el Evangelio. También, que te bautices. ¿Dónde está el agua? Y yo voy de una vez. ¿Por qué? Tengo fe. Y me pasa lo mismo que Abraham. Abraham recibió el mandato, por ejemplo, ve al monte y sacrifica a tu hijo, y Abraham se fue para allá. Ve a las aguas, necesito que te bautices, ve a las aguas. ¿Dónde está el agua? Ahí está el río, ahí está la alberca, ahí está la piscina, vaya para allá. Nos vamos de una. Cuando Abraham fue al monte e hizo lo que Dios le dijo que hiciera, y preparó el altar y todo eso para sacrificar a su hijo, ahí está la fe actuando. Ahí usted puede ver cuando le está poniendo la leña. Yo estoy haciendo esto porque creo. Cuando tú estás yendo a las aguas, estás yendo por fe. Estoy haciendo esto porque creo. Y no solamente vas a caminar hasta tocar el agua, está muy fría. No, me meto así esté congelada. Y mi fe se perfecciona en la obra que yo hago. El bautismo es prueba de verdadera fe. Y por supuesto luego el caminar con Cristo, porque también hay gente que se ha bautizado pero no persevera. Bueno, fue una fe que no soportó la prueba. Luego dice acá, versículo 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves, 22? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Sí ven eso? La fe se perfeccionó por las obras. La fe se hizo evidente por las obras. Necesitamos una fe que obra, una fe que hace lo que Dios te dice que hagas. ¿Sí? Versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si usted predica y la gente no obra, ¿qué clase de fe es? Una fe muerta. El cuerpo sin espíritu está muerto y la fe sin la obra está muerta. La fe sin el bautismo, no hay fe.
está muerta. La fe sin el arrepentimiento, la fe sin la perseverancia en el cristianismo. Nosotros vemos eso cada rato. Mucha gente hay que no está perseverando. ¿Cuál es el problema? No hay fe. Tan sencillo como eso. No hay fe. Necesitamos obrar. Vamos a leer en 1 Corintios 13:2. 1 Corintios 13. Dice la escritura así. Primera de Corintios 13:2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Qué vale delante de Dios? La fe que obra por amor. Por ejemplo, aquí por amor ¿a quién? Bueno, a Dios, al evangelio, a Cristo, a la salvación, a todo lo bueno de todo esto. Pero dice, y no tengo amor, y si tuviese toda la fe, pero no obro con amor, no me sirve. Necesitamos una fe que obedece al Señor. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4, versículo 7, 9, 27, 34, y en todo el capítulo del capítulo 11 de Hebreos, hermanos amados, nosotros nos damos cuenta que la gente que alcanzó buen testimonio, lo alcanzó por la fe. En el libro de Hebreos 11, la escritura dice así, la escritura dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cómo? Aquí el mismo pasaje lo escribe, lo dice. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, preparó el arca. Por la fe Abraham dejó su tierra. Por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y por la fe todos estos hombres actuaron. Por la fe nosotros actuamos en obediencia a lo que el Nuevo Testamento dice. Y vamos a hallar, si hacemos así como ellos hicieron, ellos en su momento recibieron mandamiento preciso. Haz esto Abraham, haz esto Noé, haz esto Moisés. Ellos lo hicieron, basados en el mandato. La fe se produjo y la fe se perfeccionó en la obra que ellos hicieron. Es la misma cosa acá, solo que el mandato es diferente. Hoy día Dios está diciéndote que creas en su Hijo, que creas en el Evangelio, que te arrepientas, que confieses la fe, que te bautices y que te mantengas en la doctrina de los apóstoles. Si haces eso, tu fe es viva. Tu fe puede ser vista. Yo puedo decir, el hermano tiene fe. ¿Por qué? Míralo cómo camina, mira lo que anda en la verdad, como cuando el apóstol Juan escribió al hermano Gallo en la tercera carta de Juan. ¿Qué vio Juan en Gallo? Un hombre andando de acuerdo a la verdad y haciendo de acuerdo a la verdad. La misma verdad daba testimonio de él. ¿Por qué? Porque lo que la verdad dice que hagas, Gallo lo estaba haciendo. La misma idea acá. La verdad es la palabra de Dios en la cual debemos tener fe. La verdad te dice lo que hay que hacer. Si lo haces, la misma palabra da testimonio de ti, porque estás haciendo lo que ella te dice que hagas. La fe es esencial en las personas y ya hemos estudiado hoy en qué debemos creer. En Dios, en el poder de Dios, en el Evangelio, en la sangre de Jesucristo, en la verdad, en la palabra de Dios, en el poder de Dios. Dios nos ha dado. Vamos a leer un pasaje final hoy. Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1, mis amados hermanos, noten esto. Juan, capítulo 1, versículo 11 hasta el 13 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo recibe una persona la potestad de ser hecho hijo de Dios? Porque cree en el nombre de Jesús. A los que creen en Cristo, Cristo les da el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es el poder? El evangelio te convierte en hijo de Dios. En el bautismo ocurre. Cuando dice los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo se hace eso? Por el evangelio. Y en el evangelio, el bautismo, que es obediencia al evangelio, las personas se convierten o nos convertimos en hijos de Dios. Dios te da la potestad. ¿Cómo? Tienes que creer. A los que creen en Jesús, Jesús les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser perdonados, de ser sellados con el Espíritu Santo, de venir a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo. Todo eso y mucho más. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos la bendición de estudiar tu palabra en esta mañana acerca de la fe. Permítenos, Padre, gran entendimiento y sabiduría, Señor, en estas cosas que estamos comprendiendo y estudiando. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén.